Bienvenidos compañeros del curso de Filosofía del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes videos voy a hacer comentarios acerca de la crítica que hace Noam Chomsky al texto titulado Conducta Verbal, escrito por Skinner. Bueno, lo primero que debemos señalar es que el conductismo fue formulado por Pavlov y por Skinner, los dos eran psicólogos, en el contexto de la filosofía positivista que Augusto Comte formuló a mediados del siglo XIX. La filosofía positivista lo que sostiene es que la ciencia positiva, la ciencia objetiva, se sustenta únicamente en la observación de los fenómenos, ¿no? Es decir, un fenómeno observable se explica por un fenómeno observable, ¿no? o por ese mismo fenómeno observable. Es decir, los fenómenos observables tienen todo en sí para ser explicados, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un científico es observar. Antes de teorizar, observar. Y además, sustentar todas sus, verificar o falsear todas sus hipótesis teóricas en la observación. Bueno, todas las propuestas, teorías científicas que se han desarrollado en el contexto de la filosofía positivista tienen como objetivo eliminar todos los sesgos mentalistas, animistas, esencialistas, metafísicos, que según ellos, según los positivistas, obscurecen y hacen confuso la explicación de los fenómenos. Bueno, es importante señalar, ¿no?, que esto que podemos llamar, o más bien que Skinner llama la conducta verbal, que es precisamente el acto de hablar, ¿no?, del ser humano, siempre ha tenido un sesgo, vamos a llamarle metafísico, ¿no?, porque a través del habla, a través de las palabras, se sostiene que el individuo, ¿no?, expresa su pensamiento, pero ese pensamiento siempre se ha de alguna manera entendido como un algo mental, ¿no?, o algo que está contenido en la mente, pero en la mente, en el alma, en la psique, pero mente, alma, psique, pues obviamente no son entidades observables. Nadie puede ver la mente ni de sí mismo ni de otros, ¿no? Tampoco nadie puede ver el pensamiento o la psique de otro individuo, ni de siquiera de sí mismo, ¿no? Nosotros podemos percibir nuestra mente, pero en la mente, no fuera de la mente. No podemos ver la mente ni tocar la mente, ¿no? Entonces, bueno, si entendemos, como lo señala Saussure, por ejemplo, que un signo es una entidad psíquica, una entidad mental, bueno, pues ahí está el sesgo mentalista, ¿no? Bueno, todos esos sesgos los busca eliminar la ciencia positiva, ¿no? Y Skinner, con su propuesta de la conducta verbal, lo que busca es eliminar esos sesgos mentalistas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sostiene el conductismo? Bueno, el conductismo lo que sostiene es que una conducta es una relación observable entre un estímulo y una respuesta controlada por un refuerzo. Los estímulos, las respuestas y los refuerzos pues también son observables, ¿no? Skinner, ¿no?, en el texto Conducta Verbal, identifica o caracteriza tres tipos de conducta verbal, ¿no? Mando, tacto y unas que llama de conductas bajo estímulos verbales, ¿no?, dentro de las cuales identifica la textual y la ecoica. Bueno, la conducta verbal de tipo mando, dice Skinner, son órdenes o peticiones. Estas conductas verbales, ¿no?, esta conducta verbal de tipo mando, está bajo el estímulo, ¿no?, o está condicionada por el estímulo, un estímulo físico de privación.
Supongamos tenemos a un individuo al cual se le priva de beber agua. Entonces el individuo responderá a la privación, que es el estímulo, responderá con una petición, una enunciación de orden o petición, ¿no? Es decir, una conducta verbal tipo mando, ¿no? Dirá, dame agua, dame de beber, ¿no? Pásame la cantinflora o lo que sea, dame agua, ¿no? Entonces tenemos una respuesta, una conducta verbal tipo mando, dame agua, dame de beber, la cual está bajo el estímulo de una privación. Ahora bien, la relación entre el estímulo, es decir, la privación, y la respuesta, es decir, la conducta verbal de tipo mando, está mediada por una serie de refuerzos, ¿no? Las cuales pueden ser de dos tipos, un positivo o un negativo. El positivo sería el de satisfacer la petición, ¿no? Yo pido agua, me dan agua, ¿no? Ese sería un refuerzo positivo, ¿no? Saciar mi petición. Ahora bien, al saciar mi petición, se fortalece, ¿no?, la relación que hay entre el estímulo, la privación, y la conducta verbal tipo mando. Ahora bien, con un estímulo negativo, el cual consiste en no satisfacer la petición, ¿no?, entonces lo que se hace es debilitar la relación que hay entre el estímulo, que es la privación, y la respuesta, que sería la conducta verbal tipo mando. Entonces, con un estímulo positivo, el individuo, vamos a decir que fortalece su condicionamiento a responder con una conducta verbal tipo mando a una serie de estímulos, en este caso privativos, ¿no? Y con un refuerzo negativo, pues el individuo lo que hace es, vamos a decir que romper, ¿no?, la costumbre, ¿no?, de responder con conductas verbales tipo mando a un estímulo privativo, ¿no? Es decir, el individuo al cual se le priva de agua pide agua y no se le da agua, dejará de pedir agua, porque se habrá roto esa relación entre el estímulo y la respuesta. Por otro lado, a un individuo al que se le priva de agua, pide agua y se le da agua, pues bueno, ahí lo que se hace es fortalecer la conducta, ¿no?, esta relación entre el estímulo y la respuesta. Bueno, la conducta verbal tipo tacto, dice Skinner, es aquella que de alguna manera relaciona al individuo con su entorno material, ¿no? Es aquella a través del cual el individuo, por así decirlo, establece esa relación habitual con su entorno material, ¿no? Dice Skinner, la conducta verbal de tipo tacto es aquella que está bajo el control de una serie de estímulos materiales. Por ejemplo, supongamos, yo me veo frente a un estímulo material de este tipo, ¿no?, y mi respuesta, más bien yo respondo con una conducta verbal del tipo tacto, ¿no?, diciendo lo siguiente o anunciando lo siguiente: estas son las tijeras, ¿no? Las tijeras, ¿no?, el reloj, ¿no?, la cantinflora, el libro, ¿no? Entonces yo tengo una serie de conductas verbales, en este caso tipo tacto, frente a una serie de estímulos, ¿no? Este es el estímulo material, y yo ante este estímulo material yo respondo con una conducta verbal del tipo tacto, ¿no? Este es el libro de Chomsky, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se establece esta relación entre estímulo y conducta verbal tipo tacto? Pues a través de una serie de refuerzos, ¿no? O sea, cuando yo era chiquito, ¿no?,
niño y estaba aprendiendo a hablar, de acuerdo con Skinner, yo tenía había una serie de estímulos, ¿no? Y yo tenía una serie de respuestas, ¿no? Entonces yo decía, Cantinflora. Me decían que no, Cantinflora no, libro, ¿no? Libro. Cada vez que yo decía libro, bien, un estímulo positivo. Cada vez que yo veía un estímulo de este tipo y respondía con una respuesta que no era libro, pues entonces había un refuerzo negativo. No, eso no es libro. Digo, eso no es Cantinflora, eso no es reloj, esto es libro. Entonces yo cada vez que tenía este estímulo y decía libro, entonces se me estimulaba positivamente, ¿no? Entonces, bueno, el individuo se condiciona a responder verbalmente ante una serie de estímulos materiales. Por otro lado, ¿no? Las conductas verbales que están bajo estímulos verbales son aquellas que él entiende como la textual y la ecoica. Bueno, la conducta verbal textual consiste que ante una serie de estímulos verbales, ¿no? Como las grafías, ¿no? El individuo tiene una respuesta verbal del tipo textual, ¿no? Que sería poder leer el texto, ¿no? Noam Chomsky sobre conducta verbal de B.F. Skinner, ¿no? Entonces, yo en este momento en el que estoy leyendo, ¿no? Yo estoy teniendo una conducta verbal del tipo textual, es decir, bajo una serie de estímulos verbales, yo respondo con una conducta verbal del tipo textual, ¿no? Es decir, leyéndola, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se estableció esa relación entre los estímulos y mi conducta verbal? Por lo mismo, ¿no? A través de un condicionamiento, es decir, cuando aprendí a leer, cuando me enseñaron a leer, ¿no? Sobre conducta verbal de Skinner, muy bien. Y yo decía, conducir, no, mal, ¿no? El refuerzo negativo. Sobre conducta verbal de Skinner, muy bien, refuerzo positivo, ¿no? Por otro lado, la conducta verbal del tipo ecoica consiste en repetir, ¿no? Es decir, cuando estás en una clase de idiomas y te dice, supongamos que estás en una clase de inglés y te dice el profesor o la profesora, repeat after me, blue, sky, green, house, car, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tú empiezas a repetir, ¿no? Repites, tú tienes un estímulo verbal que sería la voz del profesor y tú ante ese estímulo verbal respondes con una conducta verbal del tipo ecoico, ¿no? Es decir, ecoico en el sentido de que estás, vamos a decir que imitando o repitiendo el estímulo, ¿no? Repeat after me, repeat after me, ¿no? Bueno, Skinner, ¿no? Con esta propuesta lo que busca es explicar la conducta verbal de cualquier individuo de una manera objetiva, ¿no? Porque aquí, ¿no? Para la propuesta conductista de Skinner, pues yo no hay una mente, ni una psique, ni nada metafísico, ni esencialista que se expresa a través del habla del individuo. Aquí lo único que hay es un estímulo observable, ¿no? Una serie de grafías, o tal vez la cualidad de la luz de este objeto, y una respuesta, ¿no? Sobre conducta verbal, mira, esto es morado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca Skinner con su propuesta conductista? Eliminar los sesgos mentalistas, animistas, metafísicos que oscurecen y hacen confuso la explicación de la conducta verbal del individuo, ¿no? Y al mismo tiempo explicarla desde un punto de vista objetivo.